Cuánto ruido, cuánto estrés. No me escucho ni el pensamiento. Cuando yo me siento así, hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando? ¿De qué más? De un alto en el camino. Bienvenidos al programa. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo. Yo, Anabela Oroz. En esta ocasión nos encontramos en la grata compañía de Mariela y Ernesto Esteves, un matrimonio que están casados desde hace 45 años. Se casaron muy jovencitos. Tienen 3 hijas y un varón, 4 nietecitos. Son cursillistas desde hace 23 años. Venezolanos originarios de Naricual, una comunidad minera, a eso de 5 horas de Caracas, la capital, y ahora están radicados en Mendoza, Argentina. Un alto en el camino. Estimados Mariela y Ernesto, bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, un gusto tenerlos. Estamos a la orden. Bueno, gracias por compartir con nosotros sus testimonios y para iniciar y empezar a conocer un poquito su historia. En el 2018 sabemos que salen sus hijos, una hija y uno de sus hijos, desde Venezuela y llegan a Mendoza, Argentina, ¿sí? En septiembre del 2019, ustedes vienen a Argentina de visita, como una visita más, con tal vez la idea, el plan de ustedes era volver a Venezuela. Pero sabemos que no fue así que nos pueden contar un poquito de esa vivencia y cuáles fueron esas herramientas que ustedes tuvieron que adquirir sin saber para poder transitar este momento, ¿no? De lo que implica, primero, ser extranjeros, vivir en un país que no es el tuyo, y con el plus de que no lo eligieron, que fue algo que sucedió gracias a esta pandemia que estamos todavía viviendo. La situación no fue fácil porque encontrarse con la sorpresa de venir a un país con la intención de volver a la patria, pues, a nuestra Venezuela, y encontrarnos con una situación que nos cambió la vida, ¿verdad? Porque, como le comento, la pandemia nos cambió la vida a nosotros, nos cambió porque nosotros teníamos que regresar a nuestro país el año siguiente. Cuando llegamos aquí en septiembre de 2019, bueno, veníamos solamente con el deseo de reunirnos en la Navidad con los hijos que estaban acá, que estaban en Mendoza, y bueno, para nosotros el cambio fue drástico. El sentir que si no teníamos ningún plan, o sea, el sentir que no había ningún plan, ningún proyecto de quedarnos acá, y tampoco teníamos nada previsto que íbamos a hacer. A mí en lo particular me afectó mucho, tuve un momento de mucha frustración, de postración, y bueno, hasta que nos, en la oración, digo yo, en la forma de la oración, apegado a Dios, buscamos el movimiento de cursillo acá, que fue la herramienta que teníamos. Nosotros, siendo cursillistas, como les comenté, de 23 años, para nosotros cursillo él siempre ha sido una herramienta de Dios que nos ha cambiado, que a mí me cambió la vida, a mí en el matrimonio nos cambió la vida, porque nos abrió la vida, el conocimiento de Dios, la vida espiritual, el tener la fe y la confianza en Dios. Precisamente eso fue lo que nos sirvió a nosotros como herramienta para sostenernos acá en Mendoza. El permitirnos descubrir
que podíamos apoyarnos o que nos apoyamos en lo que en los hermanos que nos tendieron la mano, ¿verdad? En el momento que los buscamos, que tuvimos la necesidad de encontrarlo, de buscar. No es fácil. Nosotros, como todo católico, nosotros asistimos habitualmente a la iglesia, en la iglesia de la parroquia Lourdes, que está en Mendoza, pero no habíamos tenido acceso al movimiento de cursillo. Bueno, eso, un día fuimos a la iglesia buscando el movimiento de cursillo, donde se quedaba. Fuimos a la iglesia de San Nicolás, donde hablamos con el padre Marcelo, el párroco allí, y nos dijo, mira, nos dio, este es el movimiento de cursillo, llamen a una persona, nos dio el número de teléfono del señor o hermano Néstor Altamirano. El hermano lo contactamos inmediatamente, nos atendió, como todo, nos tendió una mano, y ya en los siguientes días, un día o 2 días, ya estábamos reuniéndonos con el movimiento de cursillo. Eso fue para nosotros realmente una tabla de salvación y de encontrar el movimiento de cursillo aquí, y la mano el apoyo que nos dieron y nos siguen dando los hermanos cursillistas acá. Sabemos que porque le comentamos a los oyentes que nos están escuchando, nosotros antes de empezar a grabar siempre tenemos una mínima charla con quien entrevistamos, y ahí, Mariela, vos nos contabas un poquito que fue muy poquito porque justamente te dijimos, no, déjalo para cuando estemos grabando, un poquito de tu depresión, que eso fue cuando les tocó, es una palabra que utilizan mucho en Ecuador, y nos las apropiamos con mi familia, cuando les tocó quedarse acá en Argentina, un país que no es el suyo, que tienen otras, como sabemos, tal vez lo que tuvimos, esa vivencia de ir a vivir a otro lugar que no es tu tierra, como ustedes vieron o decía Ernesto, otras vivencias, otra cultura. A veces pareciera que solamente el idioma es lo que nos marca, y vemos que no, podemos hablar el mismo idioma, pero las palabras cambian, el significado de la palabra para cada uno cambia. ¿Cómo fue, Mariela, esa experiencia tuya? ¿Cómo fue ese primer tiempo, ¿no? de tal vez tanta angustia? ¿Cómo lo viviste? Como les dije, llegamos acá, que una de las hijas, la segunda, que vivía con nosotros allá en Venezuela, ella nos mandó a buscar. Y bueno, llegamos con mucha ilusión, mucha alegría y todo eso. A pesar de pasar un año, ese año fue para nosotros, para la familia completa, la que quedó en Venezuela, para mis hijos, porque perdimos a un sobrino en Estados Unidos, también inmigrante. Tenía 6 meses en Estados Unidos y perdió la vida en un accidente de tránsito. Y esa era una de las cosas que me entristecía, lo de dejar a mi familia allá, a mi hermana, con ese sufrimiento. Bueno, entonces llegué aquí, y en vista de que la pandemia me agarró, yo dije, Dios mío, no puedo darle consuelo a mi hermana, y me deprimí. A pesar que estaba con mis hijos, ¿verdad? Estaba feliz con ellos, porque habíamos transitado ese golpe duro. Que mi sobrino es migrante también, porque la mayoría de los hijos de mis hermanas y los míos, yo soy la única que estoy con todos ellos. Y los demás, las que quedaron allá, todos sus hijos se fueron y perdimos a uno. Pero bueno, como estábamos hablando, ¿no? Y entré en depresión por todo lo que habíamos pasado, a pesar de estar con mis hijos acá y con la esperanza de volver. Como yo les decía a ellos, ustedes son jóvenes y decidieron emigrar, lo voy a tomar de esa manera. Y Ernesto y yo ya, todo lo que vivimos y todo lo que hicimos lo teníamos allá en Venezuela, dejamos todo allá, todo. Y bueno, yo pensaba en esa manera, ellos son jóvenes, pueden salir adelante. Y nosotros todo lo tenemos allá. Era como más difícil, ¿no? De entender el por qué estaba yo acá. Y después, bueno, cuando mi hija me dijo, te voy a regresar, porque verdaderamente tuve una depresión, llegó la pandemia y no se pudo comprar los pasajes de regreso. Y después entendí el por qué pasó todo eso, porque yo tengo problemas de salud. Y en los meses esos que pasaron,
me descubrieron un carcinoma en el ojo, cerca del ojo, y aquí me lo pudieron extraer, se me salvó el ojo, estoy sana, gracias a Dios, entonces comprendí el por qué tuve que quedar. Porque en realidad aquí he tenido toda la facilidad, ¿no? De las operaciones, en el hospital, todo fue rápido porque era urgente de operarme el carcinoma. No sabía que era carcinoma. Yo lo traje de Venezuela. Y mis hermanas le daban gracias a Dios porque en Venezuela eso está difícil, muy difícil. Claro, y aquí... eso pensaba, ¿no? Y a veces tenemos humanamente limitaciones y que pensamos que lo que nos está sucediendo no coincide con lo que nosotros queríamos. Esto que ustedes marcan, el todo, ¿no? El tener todo en tu país y que es así, y entiendo esa palabra y empatizo con esa situación, pero digo, qué importante es, y muchas veces decimos necesitamos el tiempo, a veces cuando el que está un poquito mejor que nosotros y nos aconseja, bueno, deja que pase el tiempo, y parece algo tan liviano, muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Cómo cuando pasa el tiempo podemos darnos cuenta que realmente Dios te estaba salvando, si se quiere. No sabemos qué hubiese pasado en Venezuela y tal vez ustedes no lo van a saber, pero que la situación medicinal, o sea, tal vez estoy inventando una palabra medicinal, pero digo, la situación de la medicina en Venezuela, que sabemos que cuesta conseguir el remedio, que vemos cómo el acceso a todo el sistema de salud es tan difícil, y cómo Dios lo salvó, ¿no? Si se quiere, a pesar de lo que tuvieron que vivir, que no es poca cosa, no es poca cosa, como vos bien lo contabas, Mariela, no es lo mismo el que se muda, el que elige siendo un poco más joven y con otros proyectos, a ustedes que ustedes tenían esto, ¿no? Su vida, tu familia, no solo haber atravesado la mudanza, sino la pérdida de un familiar y no poder convivir y estar y el acompañar. Nada, son realmente un testimonio muy lindo, muy importante, y agradezco a Dios que bueno, que hoy sean parte de los podcasts y poder contar un poquito su historia. Claro, y bueno, realmente con lo poco que llevamos en este programa ya nos han contado tanto. Eh, eh, vienen ustedes, tienen que comenzar a vivir la pandemia, ¿no? Con todo lo que eso significó en un país extraño. A mucha gente también le pasó, ¿no? Pero también ustedes tenían el tema de que una de sus hijas quedaba allá en Venezuela, ¿no? Cuéntenos qué fue lo que pasó, qué fue lo que como familia tomaron la decisión de que ella también viajara a Argentina, y cómo fue esa travesía, que sabemos que fue complicada. Bueno, mis hijos son muy unidos, ellos son muy unidos, yo estoy orgullosa de cada uno de ellos, ¿no? Que si a uno le falta algo, el otro le duele igual que al que lo padece. Entonces, ella es la menor y las hermanas están solteras, no tienen hijos, entonces los niños de la hermana, del hermano, esos son sus hijos, entonces ellos se vienen para acá, se van a venir. Entonces el esposo el esposo de la hija menor trabajó 11 años en una empresa muy prestigiosa del país, Empresas Polar, y quedó sin trabajo. Ya no podía sostener mucho a mi hija con los niños, teníamos que ayudarlos de acá. Y las hermanas le propusieron a ellos que se vinieran. Y así estamos todos juntos. Bueno, y aceptaron y vinieron, hicimos todo el plan, todo, pero no fue tan fácil, porque estaban las fronteras cerradas y todo era dinero, corrupción, si te llevamos allá, dinero. Y entonces mi hija, ella es abogada, la menor es abogada, y se llenaba de impotencia de que todo era dinero, dinero para poder llegar. Y pasar una frontera por una trocha horrible. Entonces, ella nunca había vivido eso, porque nosotros, el venezolano, nunca habíamos vivido eso, porque nosotros tenemos todo, todo, todo. Mi país tiene de todo, es bendecido por Dios, por todo lo que teníamos. Y bueno, todo lo que ha pasado, y la mayoría de las personas saben el problema de Venezuela, porque
bueno, como le dije, no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, bueno, ella se llenaba de impotencia que todo era un dinero, todo para acá. Y entonces yo voy a transitar mis papeles como es legal, pero pasaron días en la frontera de Brasil gestionando los papeles para que ellas pudieran seguir, porque el avión lo tomaron en Manaus. Llegaron de carretera de Barcelona a Santa Elena, en la frontera con Brasil, de Brasil terrestre también hasta Manaus, hasta tomar el avión. Y tomaron un avión que los llevó a Iguazú. Y de Iguazú se quedaron días porque aquí había una resolución de que el venezolano podía venir con el pasaporte vencido. Y el niño uno de los niños se le venció el pasaporte y no le daban al muchachito acceso por la, ¿cómo se dice? Por la aduana. Bueno. Y estaba legal su esposo, ella y la niña, pero el niño no. Entonces para nosotros fue horrible porque la única manera de que el niño pasara de Iguazú hacia el lado argentino era por una trocha. Y era una trocha desconocida, igual que la de Brasil, pero la de Brasil es como más transitada por el venezolano. Y entonces eso fue horrible para nosotros. Tuvimos una ayuda del padre Francisco de la parroquia María de los Inmigrantes, a donde Ernesto está asistiendo ahora, ayudando al padre Francisco en la casa de los inmigrantes. Hay muchos inmigrantes venezolanos allí y ahí nos está ayudando. Y a través del padre Francisco hemos tenido mucha ayuda con la Cruz Roja, que cualquier cosa, cualquier situación que tengamos, ellos nos prestan la ayuda. Bueno, entonces no se pudo hacer nada con la Cruz Roja por el problema del niño, que tiene 6 años, y lo pasaron por la trocha. Por eso es que duraron muchos días en cada frontera, como la de Brasil, que se gestionó los papeles legal, pero duraron muchos días. Perdón que te corte, Mariela. Tal vez para los que no saben, ¿qué es lo que es una trocha? El paso ilegal, no por la aduana, un paso ilegal. Entonces, ellos llegaron a Iguazú y no pudieron ni la Cruz Roja, ninguno de ayudar a que el niño tuviera acceso por la aduana legal, ¿entiendes? Sí, y el niño, entonces, mi hija pasó por la aduana, la niña pasó por la aduana, le sellaron su pasaporte, porque el venezolano con la cédula vigente podemos pasar con el pasaporte vencido, pero el niño en Venezuela no tiene cédula sino hasta los 9 años. Y como el niño no tenía cédula, entonces él no lo podían dejar entrar. Y entonces el niño entró por la trocha. Y usted se imagina todo lo que uno sufre. O los hijos pasaron hasta hambre, teniendo dinero, porque no le daba tiempo de comprar o no cambiar la moneda. Y fue horrible. Entonces mi hija me cuenta ahora todo lo que pasó y bueno, porque cada vez que la llamaba, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué han hecho? Y me contaba cosas que yo me deprimía más y más y los rosarios, la Virgencita entró, el día que entró fue el día de Guadalupe y el día que agarró el avión fue el 8 de diciembre, día de la Inmaculada. Entonces yo pegada a la oración y al rosario hasta que, bueno, que sea lo que Dios quiera, decidieron pasar el niño por el paso ilegal, que ellos me explicaron más o menos la zona y me daban comparación con una zona de Venezuela. Yo, bueno, no es tan peligroso, pero sí pasaron. Al niño le decía el papá, papi, ¿por dónde vamos? ¿Qué es esto? Y mi mami, mi hermana, cálmate, hijo, que estamos en una, ¿cómo decía? En una expedición para que el niño no se asustara. Y el niño es demasiado inteligente, él sabe todo y pregunta, ¿y qué es esto, papi? Hasta que pasaron, él entregó al niño a mi hija y él se devolvió por el mismo camino para ir a la alcabala, a la aduana, migración, la aduana, y que le sellaran el pasaporte. Entonces la situación de ahorita con ellos es, ellos están ya gestionando sus papeles, ya le dieron una precaria por 6 meses, pero el niño está en proceso de ver cómo se va a solucionar el problema del niño porque no tiene el pasaporte
vigente. Gente, sí. Entonces, sí. La realidad es una realidad muy dura que muchísimos hermanos venezolanos desde hace ya décadas vienen Ujú. sufriendo y vienen viviendo y como tú bien dices, Mariela, da pesar en el corazón, pues es un país tan bello, con gente tan amable, tan feliz, ¿no? Bendecido, Y con tantos recursos, tú lo decías, bendecido. bendecido, Claro, y todo. entonces, pero bueno, gracias a Dios logran superar esta etapa, vemos que las cosas van encauzándose. Ernesto, quería preguntarte a vos, Ajá. ¿qué significa para ti hoy tener a tu familia reunida con esta nueva oportunidad que Dios les ha dado? Como toda la cosa de Dios, para nosotros, para mí, pues, y Mariela, todo, es una bendición realmente. Es que sentirse que Dios nos lleva de la mano, que Dios nos acompaña, que Dios no nos deja solos, no nos abandona. ¿Verdad? El hecho que nos haya permitido reunir con todas las vicisitudes que hemos pasado, que han pasado los hijos, y nosotros mismos, pues, con todas las situaciones, creo que es afianzar la fe y la confianza en Dios. Eso es lo que realmente lo que significa. Y que Dios cada día nos demuestra más lo cercano que está de nosotros. Eso es lo que más nos... Y yo creo que ha sido eso precisamente lo que Dios ha querido mostrar, que esa cercanía, el hecho que nos haya traído acá, porque es lo que yo creo, después de tanto tiempo reflexionando sobre por qué estamos acá, por qué nos hemos quedado, por qué estamos en algo, que el plan de Dios es el que no es el plan que nosotros teníamos, totalmente distinto. Pero realmente entender y aceptar que ese es el plan de Dios es lo que nos da tranquilidad y nos da paz. Eso es. Un alto en el camino. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Porque hasta el cielo no paramos, con Jesús y con María, y San José nuestro guía. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en Amazon.com, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, escrito por JR Arévalo. Un Alto en el Camino. Una charla sobre la fe. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. La mía también. Seguimos conversando con los esposos Mariela y Ernesto Tevez. Y
Y bueno, realmente, como ustedes dicen, los caminos del Señor son misteriosos, a veces decimos, y creo que todas ocupamos esa palabra, pero lo importante es que ustedes estaban en ese caminar con el Señor, ¿verdad? Estaban agarrados de la mano de Él. Y queríamos seguir un poquito charlando con ustedes y contarles, mejor dicho, preguntarles, ¿cómo es su día a día hoy acá, ¿no? Después de haber vivido todo lo que vivieron, tal vez ahora con la gracia de que tienen a la familia cerca, bueno, menos de una de sus hijas, que sabemos que están en Chile, pero que gracias a Dios está en Chile por elección propia, o sea que está bien. ¿Cómo es hoy su día a día acá? ¿Cómo pudieron de la mano de la fe de Dios, cómo pudieron volver a empezar, ¿no? En otro país. Bueno, nosotros estamos comenzando, diría yo. Y claro, no es fácil para un inmigrante, y más que todo y de la edad de nosotros, no es fácil comenzar, iniciar de nuevo. Pero yo siempre pienso de que había que tener un proyecto. Y nosotros, bueno, buscando qué hacíamos, empezamos a hacer un proyecto. Claro, nos tocó porque al principio lo primero era familiarizarte, socializar. Para nosotros, acostumbrados a eso, pues, a tener una vida social, buscar la manera de socializar. Y nos sirvió el movimiento de cursillo, nos sirve el movimiento de cursillo. El trabajo que estamos haciendo o que hacemos a nivel en el servicio que le estamos prestando a Dios, bueno, lo poco que podemos servir, pero lo que estamos haciendo en una catequesis en la parroquia Lourdes, allí estamos prestando nuestro apoyo, nuestra ayuda en una catequesis de niños para primera comunión, también en la parroquia Madre de los Migrantes, también visitamos. Allí me afiancé mucho, o nos afianzamos mucho en el servicio de los hermanos, también migrantes que entran y salen. Buscamos al Padre Francisco, que es responsable de esa parroquia, el párroco, el responsable de la parroquia de los migrantes, quien también nos brinda una mano abierta y nos ha permitido precisamente sentirnos útiles realmente, porque lo que queremos es sentirnos útiles, ¿verdad? Cómo somos útiles a Dios, cómo lo ayudamos, cómo le servimos. Y eso esa mano tendida de la iglesia, de nuestra iglesia católica, a través de estos sacerdotes que nos han brindado mucho apoyo y los hermanos cursistas, es lo que nos ha permitido sostenerlo y empezar a ver la otra realidad, pues cómo nosotros traíamos también el pan a la casa, porque obviamente la hija también nos ayuda. La hija pero no solamente ella, podíamos cargar todo. Entonces, ¿cómo traíamos el pan a la casa? ¿Cómo nosotros arrimábamos algo también a la casa? Que estábamos acostumbrados a eso, pues a siempre tener a ayudar, a tener nuestras cosas. Pues. Entonces, también pensamos nosotros, desarrollamos algo que teníamos, que una oportunidad también para nosotros fue difícil, una situación en Venezuela, porque resultó que yo, en una oportunidad quedé sin empleo en Venezuela. Después de tantos años trabajando, quedé sin empleo y eso nos creó una situación, un tiempo de dificultad económica que vivimos también. También en aquel momento es una experiencia que Dios nos tendió la mano, nos dio la mano también, porque fue en aquella búsqueda no estábamos en la iglesia, no íbamos a la iglesia. Entonces había quedado sin empleo y fue allí cuando nosotros logramos entrar a cursillo, precisamente aquella realidad de desempleo, de carencia. Cursillo nos permitió a nosotros descubrir que Dios estaba allí. Y me conseguí sin empleo y Mariela realmente en ese momento tomó la rienda, porque yo el hecho de tener un trabajo, un empleo y perderlo y no poder conseguir
varios meses o más de un año, muchos años, estuve sin empleo, varios años estuve sin empleo. Entonces ella hizo un emprendimiento que para nosotros fue una tabla de salvación allá, que es hacer una bebida o un postre venezolano, que es la chicha, que es la que es un postre que es típico y es tradicional en Venezuela. En toda Venezuela. En toda Venezuela. Y eso ahorita lo estamos realizando acá en Argentina, y estamos trabajando también y nos ha permitido el retomar ese emprendimiento que hicimos en Venezuela, retomarlo acá, y nos está permitiendo llevar también el pan a la casa, en ayudar a los hijos con eso. Estamos trabajando en eso. También, bueno, ha sido producto también de esa luz que Dios nos da, que hacemos, y aquí tienen ustedes esto, y de verdad que, mire, si no fuera por Dios, se nos están abriendo muchas puertas. De verdad que sí le digo, para nosotros es sorprendente cómo se nos abren las puertas con esto, con ese proyecto, con ese emprendimiento. Muchas cosas nos han llegado, muchas bendiciones. Sí. Claro, y creo que qué importante es que ustedes puedan reconocer la mano de Dios en esto, ¿no? Porque, retomando, no es fácil lo que ustedes han pasado. Gracias a Dios que ahorita en estos momentos se encuentran en un lugar estable, y realmente les podemos decir, les admiramos por esos tantos años que tienen ya de ir caminando juntos en un proyecto de vida, criando a sus hijos, ahora consintiendo a esos nietos que están por ahí y ayudándolo. Claro, ayudándolo, así es. Y con las botas puestas, a eso iba, ¿no? Diciendo, bueno, esta es nuestra realidad, ¿qué podemos hacer? Empujando en pareja, es importantísimo. Y sí, claro, y bueno, fue en el 2020 cuando el Papa Francisco incorpora nuevas jaculatorias al rosario, ¿no? Y incorpora esta jaculatoria de María, Madre de los Migrantes, reconociendo el Padre situaciones como las que ustedes han vivido, ¿verdad? Y reconociendo que Dios no nos desampara. Yo creo que esa es la gran enseñanza que podemos tomar de esto. Y por ahí hay un dicho, no sé si lo tendrán allá en sus países también, que dicen a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Exactamente. Porque, repito, ustedes reconocen que Dios ha actuado en sus vidas, pero ustedes no se han quedado de brazos cruzados. Han logrado superar esos temas difíciles, la angustia que solo me imagino, Mariela, la angustia que tú has de haber sentido como madre en esos 10, 11 días de incertidumbre, la depresión, tu tema de salud y todas estas pruebas que gracias a Dios han quedado atrás, ¿verdad? Y que ahora ustedes se encuentran en esta situación donde están regresando lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque quiero retomar ese tema. Qué importante es que ustedes ahora están también ayudando en la parroquia Madre de los Migrantes a otras personas que están en una situación parecida a la de ustedes. No, está peor. Peor. Y vuelvo, reconocer, ¿verdad? Que hay gente que está incluso más necesitada es valioso, ¿no? Yo les quiero preguntar, ¿cuáles son las prácticas de fe, las prácticas católicas de las cuales ustedes se agarraron para ir superando estos tiempos de dificultad? Mire, yo creo que el rosario ha sido la herramienta más importante, y te lo confieso que esa herramienta con tanta fuerza de rosario la descubrí aquí, porque yo en Venezuela casi no rezaba el rosario, pero aquí realmente el rosario ha sido la herramienta que más nos ha dado fortaleza. A mí, que yo he descubierto que lo que
lo que me ayuda, me transforma cada vez que yo rezo el rosario, que hago un rosario, que lo que recibo, pero inmediatamente realmente, esa paz y esa tranquilidad y esa confianza. Ujú. Igual yo, el rosario y la oración. Cuando estoy en silencio, ese hablar con Dios y pedirle perdón y darle gracias, porque hay personas que están más necesitadas que nosotros. A pesar de todo, nosotros hemos sido bendecidos. Mis hijos son profesionales y desde que llegaron acá han sido bendecidos. Mi hija trabajando, mi hijo trabajando, la esposa de mi hijo es comunicadora social, está trabajando. La pequeña está también, tienen empleo, pues. El esposo de mi hija es que está un poquito, que no consigue, pero ahí vamos. Él también está en el proyecto del emprendimiento y nos ayuda a distribuir el postre hasta que él se encamine, ¿no? Porque tienen 4 meses. Lindo. Y mi hija, ajá. No, sí, Mariela. Ajá, y mi hija mayor, desde Chile, ella es chef de cocina y también con la gracia de Dios le ha ido muy bien y tenemos el apoyo de ella, sus hermanos y le doy gracias a Dios todos los días por eso, porque tenemos el pan de cada día, tenemos un techo que nos abriga, ¿entiendes? Tenemos salud, gracias a Dios, ya estoy sana, tengo un chequeo anual, ya me dijo la doctora que para marzo es bastante, yo gracias a Dios estoy bien, tengo todo eso. Lo único que obviamente extraño mi casa, tenemos nuestra casa, porque todo lo que Néstor trabajó y lo que trabaja yo allá, lo tenemos allá, no hemos decidido. Yo escucho a algunos compatriotas decir, yo vendí, ay no, me da miedo, no quiero vender todavía, porque no sé, tengo esperanza que algún día vuelva, no sé. Y entonces, bueno, así, esa oración y esa conversación con Dios es lo que nos tiene. Y los niños, que nos alienta, el que llegó, el que le dije que pasó por Troche es un niño que yo, ay Dios mío, ¿será que iremos a ser bendecidos con él? Porque él pregunta y habla de Dios y yo le contesto, que mi hija me dice, mami, no le hables tan profundo porque ese niño, ay, que él pregunte y yo le hablo de Dios. Entonces, desde pequeño él tiene esa curiosidad, esa inquietud y yo lo aliento y le hablo de Dios y todas esas cosas a mis nietos y ayudo a sus padres a llevarlo al colegio, ir a buscar, llevarlo a terapia, llevarlo al deporte. Así estoy yo aquí, sosteniéndome en eso. Lindo, porque a través, como decía José, ¿no? Hoy ustedes son un testimonio para otras personas que tal vez están en el punto de inicio cuando ustedes estaban en el 2019, a principios del 2020, que están en esa misma situación y hoy ustedes son ese reflejo y el poder contarlo no desde la teoría, sino con hechos, ustedes lo vivieron. En enero de este año tuvimos una reunión con el Padre Luis, nosotros misioneros digitales, con el Padre Luis Asano, que es nuestro guía espiritual, y él un poco contaba en esa reunión esto de navegar en distintos ríos, ¿no? Cuando uno echa las redes en un río y llega un momento que ya no hay que echarlas más ahí porque ya está, ya uno cumplió esa misión. Bueno, y me hacen acordar ustedes a eso que contaba el Padre y esta posibilidad, y como decía José, no quedarse tal vez en que podría haber sido un plan, ¿no? Quedarse en la cama, tirados, como dicen acá en Argentina, lamentándose por eso que no fue, que no le quita importancia a lo que vivieron, que para mí es muy difícil y entiendo que transmiten ese dolor cuando contás que tenían su casa, que tenían su trabajo, pero no se quedaron en esa, que podría haber sido una opción, sino que se pusieron a emprender. Y como Ernesto lo decía, a nuestra edad, es un acto muy valorable, realmente son un ejemplo desde la fe y desde esto, del poder salir adelante, a pesar de lo que estamos viviendo. Una de las intenciones que sabemos poner en los rosarios cuando rezamos los miércoles
es aceptar la voluntad de Dios. Creo que ustedes no solo que la aceptaron, sino que dijeron, bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué ingredientes tenemos? Y armar algo, ¿no? Y se pusieron a cocinar otra cosa. Realmente es muy lindo el ejemplo y me gustaría eso, poder ir cerrando y que nos enseñen y que nos transmiten cómo viven su fe día a día, ¿no? Recién hablaban del rosario, de la oración, una oración contemplativa. Creo que también tienen muchos para enseñarnos desde ese lugar. Cómo viven la fe y cómo se la transmiten a sus nietos, a sus hijos. Sí. Bueno, sí, como le digo, la oración, por ejemplo, el laude es muy temprano, es una oración que no deja. Y las completas, también una oración que permanentemente estoy haciendo. El rosario y el servicio que podemos prestar, por lo poco tiempo que veo, pero es el servicio que nos llena también de contribuir en la parroquia con la catequesis. Eso también para nosotros es muy valorable, realmente muy, muy importante hacerlo. Y el apoyo pues en la casa de migrantes también, en la oportunidad que tenemos, que se nos brinda cuando el Padre nos llama a prepararnos para los encuentros que hacemos en la casa de los migrantes con los demás hermanos que participan allí. En el movimiento también, todo realmente para nosotros ha sido pues esto nuestra fortaleza, lo que nos sostiene. Eso es. No perder la fe ni la esperanza. Sí, sí, ese es un gran mensaje, no perder la fe, no perder la esperanza, aún en los momentos difíciles como los que a ustedes les ha tocado vivir. Y como decía Ana, loable cómo ustedes han decidido hacer estas labores, ¿verdad? No quedarse de brazos cruzados, habiendo la vida la vida les tiró una prueba muy difícil y ustedes decidieron tomarla de frente de la mano de Dios con las dificultades, con los dolores, con las situaciones complejas que vivieron y ahora están regresándole a otras personas, dándoles calor a otras personas, no solo a su familia, qué bendición que la tienen, pero también a otras personas, ¿no? A otros migrantes, a esos chicos que están recibiendo de ustedes la comunión, la catequesis de primera comunión. Qué importante es eso. Un par de venezolanos allá en Mendoza dándole primera comunión, catequesis de primera comunión a los chicos. Las maravillas que hace Dios. Porque, y aquí se demuestra que somos una iglesia universal, somos la iglesia de Cristo, y hay muchas personas adentro de la iglesia que a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, están tratando de vivir la fe, de luchar el buen combate que nos dice San Pablo, y ustedes son un ejemplo admirable de eso. Realmente conmovidos por lo que hemos escuchado de ustedes, Mariela y Ernesto, agradecidos con ustedes y con Dios que nos ha dado la oportunidad de platicar con ustedes, pidiéndole a Dios por sus vidas y por lo que Dios traerá para ustedes en el futuro. A los que nos escuchan y que no nos pueden ver, les puedo contar que tienen una bandera de Venezuela a sus espaldas en estos momentos. Y eso es reflejo del amor por la patria también, ¿no? Y al lado la de Argentina, José. Claro, y al lado de la de Argentina. Dos banderas como hermanas, así, tan pegaditas. Sí. Y que lo somos. Yo estoy muy agradecida de este país, especialmente por mi cuestión de salud, pues. Que mis hermanas me dicen, mira, que hubieses perdido el ojo. Yo, ay, no me digas eso, pero bueno, muchas gracias por eso. Y la gente, y el trato. El trato, los médicos del hospital Lago Mayor. Y un trato que no me imaginaba. Yo iba con miedo porque, bueno, estamos en otro país que nos conocemos y se me abrieron muchas puertas.
Incluso tengo anécdota, ¿no? Que les llevé las arepas venezolanas, las empanadas y quedaron contentos. Mariela, qué ricas las arepas. Iba con otro emprendimiento, a vender arepas con ese postre. ¡Ay! Tenemos otra idea de ¿cómo se llama? El tequeño. El tequeño. El tequeño venezolano. Que es aquí le dicen, en Colombia le dicen dedito, y aquí lo estamos vendiendo como dedito de queso, y el tequeño. En Venezuela decimos tequeño. Wow. Ya tenemos 2 semanas saliendo y mi yerno llega contentísimo porque lo estamos ayudando a él hasta que él consiga su empleo, que venda bastante tequeño. Excelente. Admirable la cara realmente. cuando hablan del proyecto. Sí. Es impresionante lo que transmiten. Impresionante, realmente. Nos quedamos con esa energía, con ese entusiasmo y sobre todo con esa admiración. Y a ver, este programa es para que gente como ustedes pueda contar esos testimonios y que nosotros nos llenemos también de energía, nos llenemos de esperanza y sobre todo de fuerza, porque a través de estos testimonios que escuchamos, como los de ustedes, también a nosotros nos toca reflexionar y decir qué estamos haciendo hoy en nuestra vida, en nuestro trabajo, pero también qué estamos haciendo hoy en nuestra vida de fe. Así que, bueno, se nos acaba el tiempo. Ha sido un enorme placer platicar con ustedes, agradeciéndoles por el tiempo que nos han dedicado, orando a Dios por esos proyectos que tienen ustedes y que Dios los lleve siempre de su mano. Gracias. José, Gracias. quería ahí, si quieren, ¿cómo es la forma en que venden? ¿A dónde venden? ¿En qué parte de Mendoza? Porque tenemos oyentes seguramente de Mendoza. Muchos. Y bueno, utilicemos acá, como dicen en Argentina, pasemos el chivo, la publicidad. Mira, nosotros, nuestra chicha, la llamamos Chico Chicha. Esto también tiene su nombre porque hay un sobrino venezolano que es autista. Él tiene 13 años. Y yo le dije, mira, vamos a emprender con un producto aquí de la chicha, pero quiero que me dibujes, el logo de la chicha. Y él dibujó un logo de la chicha y le puso el nombre. Y yo le dije, bueno, ahora te toca poner el nombre. Y entonces él dijo, bueno, se llama Chico Chicha. Él hace dibujos muy bellos, él hace cuentos, tiene muchos cuentos diseñados por él, que no ha podido publicar precisamente él, pero tiene muchos cuentos ya que él con su mano escribe, que ha dibujado, historietas. Entonces él ha hecho eso y nos llama. Él me dijo, bueno, tío, ahora vamos a vivir de eso. Me dice, tío, vamos a mandar eso porque Chico Chicha va a tener mucho éxito allá en Argentina y vamos a vivir de eso. Sí. ¿Tienen Instagram? ¿Tienen Instagram? Sí. Allí ¿Cómo está. es el Instagram? ¿Cómo es? Sí. Chico-Chicha. Chico-Chicha en Instagram. Pues ahí está la invitación. Ahí, buscarlos. A buscarlos. Ahí está, y hay negocios acá que trabajan venezolanos y la distribuyen también. Nosotros hablamos con ellos y él la reparte y la distribuyen ahí en los negocios. Y se va a la Plaza Independencia, más que todo allí. Ahí es que hemos tenido más éxito. Pues a buscarlos, o sea, en redes. Si quieren un Chico Chicha, a la Plaza Independencia de Mendoza. Exactamente, ahí está la invitación. Sí. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por este tiempo que nos han regalado, por estos bellos testimonios y bueno, aprovechando la parte final del programa para hacer ese comercial importantísimo. Sí. Le agradecemos. Muchas gracias por el comercial, de verdad. Y mire, muchas gracias de verdad, muy agradecido por tomarnos en consideración por ese tiempo. A Marcelo realmente que se tomó el tiempo de llamarnos, al hermano Néstor Altamirano que nos recomendó, bueno, y a todos los hermanos cursillistas que están también pendientes de nosotros, están muy pendientes de nosotros también, sí. Bueno, y a todos los que nos han brindado
y a la comunidad argentina acá de Mendoza, que como le digo, es una comunidad de verdad muy, muy especial, de muy buen trato al migrante. Realmente nos estamos bastante identificados con ellos, con mucho cariño. Gracias a los dos por este tiempo, por regalarnos su testimonio, que nos sirve mucho. A nosotros, a José y a mí particularmente, y también a todos los que nos están escuchando. Son un gran ejemplo. Bendiciones para ese proyecto. Ay, Amén. gracias, amén, amén. Amén. Muchas gracias también a todos los que nos han sintonizado y nos volveremos a encontrar en otro programa de Un Alto en el Camino. Mientras tanto, nos abrazamos en el Señor. Gracias por hacer un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.